de 4 personas que solo lo conocen. Estamos hablando de una base masiva de usuarios que cada día, cada minuto y cada segundo, se expande. Y aquí surge la pregunta que muchos se hacen, ¿por qué lo hacen gratis? Si nada es gratis en esta vida, entonces con eso en mente, ¿qué pasaría si Super cobrara? Bien, si apenas el 20% de esos 20 millones, o sea unos 4 millones de usuarios pagaran $4 mensuales, eso serían $16 millones al mes. Y eso sin sumar sus otras plataformas hermanas que operan de la misma forma. Todas siguiendo el mismo patrón, apuntando a los mismos países y diseñadas bajo la misma estrategia. Porque detrás del romanticismo de es simplemente una APK, mientras nadie sepa no pasa nada, pero existe algo que muchos saben y no saben al mismo tiempo. Esto es un negocio gigantesco, profesional y millonario. Si la gente no pagara, estas aplicaciones habrían desaparecido hace años. Además, ¿quién en sano juicio es tan rico como para mantener algo gratis y que de todas maneras no es legal? El usuario promedio no suele dimensionar lo que hay detrás. Piensa que no le importan sus datos, que no es nadie importante y que le vale todo en la vida, pero para que Super funcione todos los días, alguien debe hacerse cargo de toda su red, que no es simplemente tener una laptop de gobierno y una patata como servidor. Son miles de terabytes de contenido que crecen sin parar, servidores capaces de atender millones de conexiones simultáneas y sistemas diseñados para esconder sus orígenes y mucho más. Eso no lo levanta un chico en su cuarto o lo hace alguien que aprendió un curso en YouTube en 3 meses. Eso es estructura real. Costosa. Coordinada. Y con un objetivo muy claro. Monetizar la frustración del usuario latinoamericano, ofreciendo una alternativa, algo más justo. Gracias a que a todos los latinoamericanos les gusta lo barato sin ver el coste real detrás. Para colmo, Magis llegó a aparecer en el informe anual de mercados notorios de la USTR, o sea la Oficina del Representante Comercial de los Estados Unidos. Ese documento no es una sentencia legal, pero sí una advertencia global que coloca a Magis y Super al nivel de las mayores redes de piratería del mundo. Significa una cosa muy clara: ya estaban en la mira internacional. Lo más impactante es que esta red lleva más de 8 años funcionando en Latinoamérica y no para de mejorar año tras año, nombre tras nombre. Siempre con la misma esencia: dar acceso fácil a contenido que normalmente estaría dividido en 6 plataformas distintas. Super es simplemente la última versión de esa estrategia, no porque quisieran sino porque los obligaron. Cambian el nombre, cambian el logo, ajustan la fachada y es un ciclo sin fin, y es aquí donde la historia deja de ser una simple APK popular y se convierte en un negocio internacional que muy pocos entienden, y ahora tú entenderás. Hace poco, un amigo mío perdió todos sus ahorros por confiar en un broker no regulado. Pensaba que era un genio del TCIOS. Cuando Super empezó a restringir contenido en algunos países y a cobrar en otros, muchos pensaron que era un simple cambio de políticas. Pero en realidad era la prueba de que esta red llevaba años generando grietas. Nada de esto nació de la nada. Según varias fuentes, todo se remonta a 2017, cuando circulaban las primeras versiones primitivas de lo que después sería Magis o Super. Apps básicas, de mala calidad, pero que solucionaban un problema que las plataformas oficiales estaban comenzando a generar. Esas apps no tuvieron mucho éxito, aún. En esos años las suscripciones aún eran accesibles. Con el tiempo, ese ecosistema improvisado llamó la atención de un grupo mucho más grande con base en Shenzhen, China, expertos en operar redes de streaming gris. Ellos fueron los responsables de Telelatino, por ende de Magis y Super, pero de ellos hablaremos más adelante. Estos chinos conocían perfectamente el mercado. Sabían que aquí la palabra gratis volvía loca a la gente. Su primer movimiento fue muy deshonesto, pero no tanto: clonar el nombre de una app pirata ya conocida, la antigua Magis, y lanzar una versión nueva, más moderna y totalmente gratuita. Copiaron logo, colores, interfaz y ofrecieron más contenido del que la original podía sostener. En cuestión de meses la clonada se convirtió en la verdadera. Los usuarios migraron sin saberlo. Los revendedores originales quedaron en la ruina. Los chinos acabaron muy rápido con su competencia y pasaron a Magis de una app local a una app que aparecía en listas internacionales. A partir de ahí la estrategia fue simple: dar mucho, pedir nada. Magis y luego Super no buscaban ingresos, buscaba que la gente lo viera como la única solución a uno de sus problemas cotidianos, el aburrimiento o el entretenimiento. Para muchos, era el héroe que llegó en el mejor momento para salvarnos a todos. Pero esa versión gratis no duraría mucho.
Mantener una red que cubre tantos países, que esquiva bloqueos y cambia de identidad cada vez que la persiguen, cuesta dinero y tarde o temprano, esa estructura tenía que monetizar. El momento llegó cuando la presión internacional empezó a intensificarse. Bloqueos por país, dominios caídos, dispositivos que dejaban de abrir la app, servidores migrando de urgencia. Cada golpe hacía más costosa y más arriesgada la operación para quienes estaban detrás de todo esto y poco a poco se empezó a ver. Comenzando con los 2 hermanos capturados en Colombia. Cuando Super TV empezó a cobrar, muchos creyeron que era un error, un fallo temporal o que tenían una APK clonada o falsa y en parte es así. Pero lo que pasaba era mucho más grande que eso. Era el resultado lógico de años de gastos en el mantenimiento de la app, bloqueos internacionales, cambios de identidad y una operación que ya no podía sostenerse solo con ser gratis. Lo curioso es que este cobro no llegó igual para todos. En algunos países, Super no cobra. En otros, sí. Y esto es un dilema enorme ya que muchos afirman que es la app original la que poco a poco está cobrando por regiones, mientras que otros dicen que han descargado una copia de la app, pero lo cierto es que poco a poco a todos les tocará pagar por usar la aplicación, original o no. Este modelo de todo gratis no es muy funcional a largo plazo y más aún con usuarios tan exigentes que piden que esta app no tenga problemas y que puedan ver todo, más aún sabiendo que es contenido robado. Pero esto no es lo único. La app de momento no quiere que todos paguen, solo quiere que pague el grupo capaz de sostener el peso de los bloqueos. No buscan cobrarle a 40 millones de personas así de la nada, solo necesitan un 10% o 20% de usuarios dispuestos a pagar 3 o 4 dólares. Con eso, financian la infraestructura y mantienen viva la ilusión de gratis para el resto, por un tiempo. Con eso la verdadera pregunta ahora es, ¿qué tan cerca está Super de su final? ¿Y cuánta gente seguirá pagando antes de que la red vuelva a cambiar de nombre? La etapa del cobro por regiones no apareció en un vacío. Llegó justo cuando Super TV enfrentaba a su mayor enemigo, el bloqueo internacional, y no hablamos de simples caídas o dominios que dejan de responder, sino una redada que empezó a cerrar cada una de las rutas que mantenían viva la red. En varios países, el acceso dejó de fallar por saturación y empezó a fallar por algo mucho más grave, la aplicación estaba siendo prohibida en varios países. El caso más contundente fue Estados Unidos. Ahí la desconexión no fue parcial ni progresiva. Ocurrió de manera completa de un día para otro. La app dejó de abrir en Fire TV o Android TV, televisores inteligentes y hasta teléfonos con Android, o si abría aparecía un mensaje donde decía que ya no se podía usar en esta región debido a problemas de copyright. Ninguna VPN logró restaurar la conexión porque los filtros no estaban a nivel de dominio, estaban en la red troncal. En España terminó llegando al mismo punto, pero por un camino distinto. Proveedores como Movistar, Vodafone y Orange aplicaron filtros graduales que afectaban primero estabilidad, luego velocidad, hasta reducir todo el servicio a una app vacía. El resultado final fue el mismo que en Estados Unidos, un bloqueo directo y sin escapatoria. En México y pronto en Colombia, el fenómeno se ha ido extendiendo sin anuncios oficiales. Aunque la